Gracias, Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 14, capítulo 14, versículos 10 y 13. Mateo 14. Versículo 10 y 13. Del día 13, mejor dicho. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Padre, gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, Dios mío. Esta palabra, Señor, nunca volverá a ti vacía. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Predicamos con tu fuerza, Señor. Predicamos con tu fe, Señor. Con tu gozo, Dios mío. Con tu gracia, con tu sabiduría, Padre. Señor, estoy rendida a ti en espíritu, alma, cuerpo, voluntad y libre albedrío, Padre. Y toda la gloria, la honra es para ti, Señor. Te doy gracias, Señor. Te bendigo, Padre. Bendigo a la gente que ha venido bien y vendrá, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aquí habla la Biblia en el versículo 13, en el 13 hasta el versículo 10 al 13 habla de que decapitaron a Juan el Bautista. ¿Por qué lo decapitaron? O sea, porque él estaba en la cárcel, pero no era un motivo para decapitarlo. Juan el Bautista estaba en la cárcel porque él le dijo al rey que no era digno de tomar, digamos, a su cuñada por esposa. Entonces tomó a su cuñada por esposa. Entonces le dijo que estaba en pecado y lo llevaron a la cárcel, pero ese lo quería a Juan el Bautista. Más él hizo una fiesta grande, ¿cierto? El cumpleaños de la niña y de la hija de la mujer que tenía él, que había tomado por esposa, que era la esposa de su hermano. Entonces, como ella bailó tan bien, le dijo, pídeme todo lo que quieras, hasta la mitad del reino te la doy. Entonces ella le fue a preguntar a la mamá y la mamá le dijo, dile que traiga, que te den un plato a la cabeza de Juan el Bautista. Mira qué macabra era la mujer, era mala, ¿cierto? Porque estaba en contra de ese adulterio. Y así fue decapitado Juan el Bautista, fue muerto, decapitado. Le cortaron la cabeza, pero hoy día, ¿dónde está Juan el Bautista? Está en el cielo, está con Jesucristo. Pero dice la Biblia que después Jesús llegó y se fue al desierto, se fue a otro lado. El Jesucristo fue a predicar. Es cierto que yo estoy segura que el Señor sintió dolor, sintió pena, estoy segura que el Señor sintió esa amargura, ¿cierto? Estoy segura porque era su primo. Entonces yo creo que él sintió ese dolor, pero él no se quedó en ese dolor, que esa es la diferencia. Él no se quedó en ese dolor. Por eso que el título de aquí es Autoridad y Poder para Crecer. Autoridad y poder para crecer. Él tomó toda la autoridad que tenía. Él también nos dio autoridad a nosotros, que en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, no nos vamos a quedar allí donde estamos, sino tenemos que crecer, atravesar eso. No nos vamos a enojar por cualquier cosa, por tonteras, cosas chicas, sino que tenemos que seguir. ¿Qué es lo que hizo el Señor después que vio la muerte de Juan? Fue horripilante, fue fea. Pero él se fue a servir a Dios, fue a orar también al desierto, pero también
fue a predicar la palabra de Dios y a hacer cosas grandes y milagrosas. Él usó el poder y la autoridad para crecer, no se quedó allí, sino que creció. Vamos a seguir leyendo el versículo 13 al 14. Dice entonces, 13 al 14 dice: oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. El Señor los sanó. Y dice el 15: cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vaya por las aldeas a comprar y compren de comer. Primero el Señor, ¿qué hizo con esa multitud? Les sanó, les predicó y les sanó. O sea que era importante, sí, era dolorosa la muerte de Juan el Bautista, pero él no se quedó en esa muerte, sino que él atravesó ese dolor con autoridad y poder y creció, y seguir creciendo es avanzar. El sinónimo de crecer es avanzar, porque es algo que se estira, que avanza. Entonces él avanzó y siguió sanando a las personas. No era que no era importante, sí era importante Juan el Bautista, pero era más, ya se había ido al cielo. Entonces el más importante es servir. Él fue a servir, le quedaba poco tiempo. Entonces le quedaba poquito tiempo a Juan el Bautista. Entonces, ¿qué es lo que hizo? El Señor fue a sanar a los enfermos. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en el 15 al 19? Dice, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y les dijo: tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomaron los 5 panes y 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. O sea que más que sanar, el Señor hizo un milagro con los 5 panes y 2 peces, hizo un milagro. O sea, ya la muerte de Juan el Bautista había sido algo difícil, había sido decapitado, había sido muerto, había sido doloroso, pero el Señor no se quedó allí, sino usó la autoridad y el poder para crecer, y fue al desierto y le predicó a la gente y le dijo a la gente, sanó a los enfermos, y también hizo un milagro con los 5 panes y 2 peces. Hizo un milagro porque la gente le dijo, allí los discípulos le dijo: despide a la gente para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Entonces, como diciendo, interrumpimos la reunión, interrumpimos este momento que yo estoy predicando, se va a interrumpir por un poco de paz, por un poco de comida. Y no era el momento de interrumpir al Señor, aunque ya era tarde. Él tenía que hacer otro milagro. Por eso que él usó la autoridad y el poder. Él siguió creciendo, siguió avanzando, a pesar de la circunstancia que había pasado, a pesar de lo que había pasado con Juan el Bautista. Pero él siguió, dice que hizo sanidades y hizo un gran milagro. No se podía interrumpir la reunión porque había un milagro más que hacer. Y dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los peces, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Sin contar las mujeres y los niños comieron 5,000 con 5 panes y 2 peces. El Señor hizo milagros. O sea que el Señor, después de la muerte de Juan el Bautista, Él realmente usó la autoridad y el poder para crecer. No se quedó en eso. Y a veces nos quedamos en cosas pequeñas, a veces nos quedamos en trivialidades,
en cosas pequeñas, decimos ya no quiero avanzar, ya no quiero seguir por esto otro, por esta circunstancia. Pero fíjate que el Señor vio la muerte de Juan el Bautista, pero Él siguió adelante con autoridad y poder y creció, hizo milagros de que se van a contar por los siglos de los siglos. Y Dios nos ha dado autoridad y poder en el nombre de Jesucristo, no para quedarnos estancados, sino para crecer, para seguir creciendo. No que nos quedemos estancados por pequeñeces, o porque nos desprecian, o porque no hay nadie, o porque si hay alguien, o porque a alguien le gusta, a alguien no le gusta. No podemos quedar estancados. Tenemos que usar la autoridad y el poder, aunque venga lo que venga a nuestra vida. Dice que el Señor dice que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios nos va a librar. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor lo dijo, pero no nos vamos a quedar por una pequeña prueba, porque la gloria que nos espera es grande. Por eso tenemos que seguir creyendo y seguir con la autoridad que nos has dado por el Espíritu Santo, seguir creyendo, seguir avanzando, usar la autoridad y el poder para seguir creciendo en el Señor, y veremos al Señor de gloria un día. Bendito sea el Señor. Hay almas que salvar. ¿Sabe que hay una de las señales más grandes que dice la Biblia? Que cuando fuere predicado este evangelio por todo el mundo, entonces ya es el fin. Y antes que venga el anticristo, antes que venga toda cosa mala, este evangelio tiene que ser predicado. Bendito sea el Señor. Y por eso predicamos no solo en 4 paredes, sino predicamos en la calle, porque hay almas que hay que salvar. Sé que es cierto que todos tienen problemas, a veces luto, a veces mala economía, a veces un divorcio, a veces hay cosas que van a pasar en tu vida, como le pasó a Jesús. Su primo fue desgollado, fue decapitado, pero él siguió avanzando con la autoridad y el poder, siguió creciendo, siguió tomando y haciéndolo el propósito de Dios. Hay un propósito para nuestras vidas. Hoy día sabemos que estamos en Navidad, hoy día sabemos que, pronto ya llega la Navidad, todavía no me estoy adelantando, pero también estamos en la feria navideña. Pero hay miles de personas que necesitan hablar, saber de Dios, y hay gente que está peleando por los puestos en la iglesia. Hay gente que no quiere ir porque no le dieron un puesto en la iglesia, porque no tienen un puesto en la iglesia, y se amargan por eso. Cuando hay un púlpito afuera, cuando hay millones y millones de personas que no sabemos si van a vivir, si van a tener un accidente. Por eso tenemos que predicar la palabra de Dios. No los queremos en pequeñeces, no los queremos con cosas pequeñas que pueden suceder a nuestra vida. Tal vez en el momento sean grandes, pero sigamos el ejemplo de Jesús. Él siguió al desierto y sanó a todos los enfermos, y después dijo: no me interrumpan la reunión, no la interrumpan, voy a seguir. Tienen 5 panes y 2 peces, no se va nadie. Y él empezó a orar y hubo milagro. ¿Por qué? Porque Jesús usó la autoridad y el poder que Dios le había dado. Y por eso dice que de todos los que se contaron, sin contar las mujeres y los niños, que tienen que haber sido muchos, dice que fueron 5,000 hombres que comieron. De todas esas sobraron cestas, sobró pan, sobró pescado, porque Dios tenía que hacer el milagro, y Dios va a hacer milagro en este último tiempo. Dios va a hacer milagros en el corazón. Dios va a transformar los corazones de piedra en corazones de carne. Dios va a hacer milagros. Yo lo creo, yo lo voy a declarar en el nombre de Jesús. Aunque la tierra sea dura, aunque el corazón sea duro, pero para Dios no hay nada imposible. Por eso que vamos por más. Vamos por más en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Gracias, Padre mío, Señor. Te alabamos. Te bendecimos, Señor. Gracias, Dios mío. Te exaltamos, Padre. Levantamos manos para adorarte, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos revistes de autoridad y poder, Señor. Es que ya no es nosotros, no es nuestra fuerza, sino tu poder, Señor, tu unción, tu presencia, Espíritu
Espíritu Santo, Dios mío. Señor, Dios mío, llénanos de tu presencia, de tu gloria. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque sé, Señor, Dios mío, que el enemigo tiene atadas las vidas, Padre, pero vamos a orar, Padre, para que todo yugo del diablo, del mundo, de la carne, todo yugo de posesión, obsesión, opresión demoníaca, cae por tierra, se corroe, se oxida, se pudre y las vidas son soltadas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús son libres para ti, Señor. Dios mío, creemos, Señor, que tú conviertes los corazones de piedra en corazones de carne. Padre, Dios mío, en el nombre de Jesucristo lo vamos a declarar, vamos a creerlo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Serán muchas las vidas, Padre, que serán salvas en estos últimos tiempos. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor.